Hola, buenas tardes. Empecé unos minutitos tarde porque se me ocurrió resetear la computadora y estaba tardando, así que una disculpa. Hola Edith, hola Marcos, hola Alina, gracias por acompañarme. Y bueno, déjenme compartir aquí en otras páginas, pero rapidito. Hola Gaby, qué bueno que andas por acá. Gusto en saludarte. Listo. Vamos a empezar a hablar sobre el autoengaño. Voy a empezar también acá en Instagram. Y bueno, este es un tema que creo que nos mueve a muchos. No sé si a todos, pero a muchos sí nos mueve porque definitivamente el autoengaño es parte de la existencia. Y quiero empezar con eso, recordando algo que les he dicho en ciertas sesiones, en donde hablamos de las palabras o de los conceptos para darles un volumen. Un volumen, cuando yo digo volumen, es ver la palabra o el concepto más allá de la definición de bueno o malo. ¿Por qué? Porque decir que una cosa es buena o mala simplemente nos delimita demasiado la idea o la perspectiva de lo que queremos ver. Entonces, quiero empezar con eso. Vamos a hablar del autoengaño sin considerar que es malo o bueno. Simplemente hablar de funcionalidad o no funcionalidad, como también se los he comentado. Esta palabra, cuando yo la observo de esta manera, le damos un volumen desde mi perspectiva, le damos una dimensión en donde la vamos a ver en diferentes tipos de aplicaciones. Habrá momentos en que el autoengaño efectivamente, ya de por sí, autoengaño tiene una connotación peyorativa, mala, fea, como le podemos ver. Sin embargo, a veces es necesario y vamos a más o menos desmenuzar por qué es necesaria. Es necesaria en ciertas condiciones en donde por supuesto, nos está cuidando para experimentar menos dolor. Pero esto lo vamos a ir desglosando a lo largo del programa. Vamos a hablar también en esta sesión del autoengaño, vinculándola con las ideas de comprensión o justificación, porque van de la mano. Cuando nosotros nos engañamos, muchas veces nos estamos justificando o dándonos argumentos para creer una realidad que no está pasando, ¿ok? Entonces, el autoengaño es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos decimos esa mentira, a veces sabemos que nos estamos mintiendo, sin embargo, a veces es tan sutil o simplemente nos es ya tan familiar que no descubrimos y no nos hacemos conscientes que el autoengaño ya es parte de nuestra vida. Entonces vivimos en un autoengaño total. Cuando el autoengaño se queda estacionado solo en lo disfuncional o en lo que podríamos denominar funcional, es ahí donde vamos a tener ruido. ¿Por qué? Porque entonces el concepto no va a tener movimiento. Entonces, no lo vamos a tomar como parte funcional de la existencia, sino que lo vamos a tomar como una manera arraigada. Al autoengaño de esta manera que ya está pegado como cochambre en nuestra existencia, como si fuéramos un sartén mugroso, autoengañándonos todo el tiempo, que ya se nos acabó el teflón. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un concepto que llama un autor que se llama Alfred Melle, que es un filósofo estadounidense, que según recuerdo da clases en la Universidad de Florida. Y él nos habla, tiene un libro maravilloso que les voy a recomendar que se llama El autoengaño enmascarado, y él nos habla de un concepto que es el autoengaño retorcido. Cuando nosotros ya permanecemos tanto tiempo en el autoengaño, y no solo eso, sino que a veces el autoengaño se convierte más allá de la mentira en un estado de paranoia, ya se convierte en un autoengaño retorcido, como le llama él,
no en un sentido de que es malévolo, ¿sale? Es en un sentido en el que el autoengaño simplemente está como si fuera una espiral, o sea, está movido, está retorcido, va más allá. Entonces él le llama el autoengaño directo y el autoengaño retorcido. Pero no me quiero detener demasiado ahí. Ya saben que estos programas tienen que ver sobre todo con vincular la filosofía, la terapia, la literatura en un sentido práctico. Entonces vamos a hablar también, si nos da tiempo, porque ya saben que luego no me alcanza el tiempo, si nos da tiempo vamos a hablar de cómo hay un personaje que a mí me parece que nos puede hablar perfectamente del autoengaño y que todos conocemos su historia, ya sea a través de Disney, ya sea a través de la historia, pues de manera resumida para niños y que la vimos en la primaria, y es Pinocho. El gran engañador de sí mismo es Pinocho. Entonces voy a ir relacionando la historia de Pinocho con cómo nosotros también nos va creciendo la nariz casi cada vez que nos estamos mintiendo. Sobre todo me voy a enfocar en la mentira hacia nosotros mismos, lo que Jean-Paul Sartre llamaría la mala fe. En algún momento me voy a detener también en eso, pero sobre todo en esta mentira que va hacia nosotros mismos, que sí tiene en cierta medida una dirección muy parecida a como nosotros mentimos a los demás. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con eso, pero antes de entrar ya de lleno, quisiera compartirles un poema de Rosario Castellanos que creo que nos habla del autoengaño, sobre todo de una manera muy, bueno, más que decirles cómo, lo voy a leer y ustedes ya van a decidir cómo. Es uno de los poemas más conocidos de Rosario Castellanos y quiero arrancar con esto por la imagen que ella coloca en uno de los versos para ir tejiéndolo con todo esto que les estoy diciendo, ¿ok? El poema se llama Destino y dice, matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos, que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber en el agua y aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen se vuelve antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Es fuerte este poema, está hablando del ser amado. Damos la vida solo a lo que odiamos. Pero pensemos en esta imagen que me parece maravillosa, que es el ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. ¿Qué significa? Que el ciervo cuando bebe puede confundir su imagen con la del tigre. El ciervo bebe agua y la imagen se vuelve antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Esa es la imagen que les quería compartir porque creo que es la imagen fiel al autoengaño. Creemos que somos lo que no somos. Incluso en este libro que les mencionaba hace un momento, que se llama El autoengaño enmascarado, su autor Mele, que es este filósofo, hizo un estudio a un grupo de estudiantes universitarios y había una pregunta que decía, ¿te sientes mucho más capacitado intelectualmente que los demás? Y la mayoría, como un 80%, respondió que sí, ¿ok? No quiere decir que todos estén autoengañados, pero sí hay un sesgo en donde nos podemos perder en esa imagen del tigre que es lo que nos va a devorar. Ese autoengaño
de nosotros mismos es lo que nos puede de alguna forma acorralar y luego creer que somos eso. Cuando estamos ahí, es a lo que este filósofo le llama y que les mencioné hace un momento, el autoengaño retorcido. ¿Por qué está retorcido? Porque el ciervo en algún momento antes de ser devorado, nosotros mismos, nosotras mismas, antes de ser devoradas por una realidad que no nos gusta, lo que está pasando es que vamos a ser devoradas como ese ciervo, devorados como ese ciervo, ¿ok? Por eso quería empezar con eso. Pero esta frase tal cual o este concepto, como les decía, autoengaño, aunque me voy a inclinar más hacia la parte disfuncional del término, también tiene una manera funcional. ¿Cuál es la manera funcional del término? Hasta cierto punto le podemos llamar así, que evita que experimentemos dolor. Muchas de las veces que nosotros nos autoengañamos es porque creemos que vamos a llegar a un estado de incertidumbre o de dolor. Y entonces, fíjense, por ejemplo, ahora que estamos todavía en pandemia y aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, es decir, que no podemos salir, que debemos evitar en lo más posible, pues hacer salidas o tener salidas innecesarias, etcétera. Sin embargo, cuando llegamos a salir, ayer, por ejemplo, fui yo a la farmacia y si era algo así como, bueno, pero si voy, no me va a pasar nada, ¿no? No lo sé, no sabemos si nos va a pasar algo sí o no. Sin embargo, lo que hace el autoengaño de alguna forma es, a ver, necesitas ir a la farmacia, ve, ¿ok? O te vas a quedar encerrada como rata sin salir para nada, ni sacar un dedo y si necesitas un medicamento tampoco salir. Si te fijas, ese autoengaño, esa mentira es necesaria también para realizar una serie de acciones que nos van a acompañar de una manera más confiada y segura. Si yo no genero ese autoengaño de no me va a pasar nada, ¿ok? Es muy probable que no haya ido a la farmacia. A veces gana la idea de si me puede pasar algo, por supuesto, y no salgo. En este caso era necesario salir, pero sabía que había un riesgo. Hay un riesgo, por supuesto, latente de contagio. Que pueda pasar, no lo sabemos, ¿ok? Pero en ese no saberlo, necesitamos el mecanismo del autoengaño. Entonces ahí sigue siendo funcional o es un autoengaño, como diría el autor Mele, que le podemos llamar autoengaño directo. Es el que hacemos constantemente e incluso se crea a través de estudios neurocientíficos que el mentirnos es parte del proceso del cerebro, estarnos mintiendo constantemente. Sin embargo, esto entra dentro de las funciones, pero cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta y no nos detenemos que hay una mentira que nos estamos diciendo, es cuando desde el proceso de existencia nos podemos quedar ahí, habitarnos desde ahí y no escuchar algo que sabemos que está presente, que a mí me encanta compartir. Yo soy de la idea que cuando nos autoengañamos, hay una pequeña vocecita por acá, ¿sí? Que nos dice, mentiras, mentiras, ¿no? Ay, no, es que sí, yo soy una persona muy, no sé, muy solidaria, ¿no? Y luego ahí está la vocecita, mentiras, 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 ¿ok? Si no escuchamos esa vocecita, no estamos dándonos cuenta de esa idea de autoengaño. Pero vayamos un poquito más allá. Como les dije, este más bien es un concepto que se ha estudiado a través de la filosofía y que ahora se ha llevado hacia la parte de la psicología, ¿ok? Y la filosofía no es que no le siga estudiando, sin embargo, ahora se comparte también con las neurociencias y con la parte del desarrollo humano. Entonces, imagínense ustedes que esa vocecita sí está ahí. Mira, aquí la doctora Dani se está riendo, ¿no? Porque de veras, esa vocecita está ahí. Cuando tú dices, ay, no, es que, ay, está haciendo mucho frío, como hoy, de veras está haciendo frío, ¿eh? Créanme que el gorro sí es porque lo necesito. Está haciendo frío. Entonces, nos quedamos dormidos y decimos,
Otro ratito, y la vocecita, mentiras, mentiras, mentiras. O sea, ¿por qué? Porque sabes que te vas a quedar más tiempo, pero necesitas del autoengaño para quedarte ahí de manera más confiada, ¿no? Entonces, si no te das cuenta de ese resquicio que está ahí entre la vocecita, tal cual Pepe Grillo, por eso les dije que íbamos a hablar de Pinocho también, y bueno, voy a estar combinando un poco la idea de Disney, que me parece algo muy buena de hecho, y también la idea de, por supuesto, su autor dentro de la literatura, ¿no? De Carlo Collodi o Collodi. Entonces, les decía, ese vocecita de mentiras, mentiras, o sea, como decimos acá en México, no te hagas güey, no te hagas güey, no te vas a levantar, te vas a quedar ahí. Si no lo escuchas, estarás entonces quedándote hasta sabe qué horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No estás tomando conciencia de que estás ante una especie de mentira. ¿Qué significa la mentira? La mentira significa que estás falseando la realidad. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás falseando la realidad, sobre todo contigo, te vas a quedar dormido, te vas a salir de manera a lo mejor, pues, ¿cómo decirla? Confiada, demasiado confiada dentro de una pandemia y no te vas a poner cubrebocas. ¿Por qué? Porque no estás escuchando la vocecita de Pepe Grillo, ¿ok? Que bueno, en la versión cinematográfica se llama Pepe Grillo, en la versión literaria solo se llama Grillo, ¿ok? Entonces, pero a mí me gusta llamarle Pepe Grillo. La verdad es que yo sí crecí con la versión de Disney y me parece bastante bonita. Y bastante fiel a ciertas partes de la historia. Si nos da más tiempo les diré cuáles y por qué. Pero regresemos a esto. Fíjense, cuando nosotros, me voy a adentrar un poquito al proceso del autoengaño y cómo se ha ido estudiando a través de la filosofía, que también se le puede llamar dentro de la filosofía la conciencia errónea, que así parece que la consideraba Sócrates, y, por ejemplo, Kant le llamaba la enfermedad de la falsedad. Como les dije hace un rato, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir le llaman la mala fe, ¿ok? Y dentro de los procesos psicológicos se le llama la disonancia cognitiva. Pero ¿por qué se le llama así? Imagínense ustedes que dentro del proceso del pensamiento hay dos creencias que se están contraponiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un yo dividido, el que cree que no le va a pasar nada si sale así como si nada la pandemia, y el que cree que puede tener confianza porque no le va a pasar nada, ¿ok? O el que sí le va a pasar y el que no le va a pasar, para no irme tan rebuscadamente, ¿ok? Cuando nosotros entramos en el autoengaño, tenemos dos creencias, piensa tú en las tuyas, ¿no? Te decía hace un rato, si me quedo dormida, si me quedo otro ratito, me voy a levantar. Si me quedo dormida, no me voy a levantar, ¿ok? Entonces, están estas dos creencias o dos ideas que dividen al yo. Hay una corriente que considera que es imposible que esas dos creencias estén al mismo tiempo. Se cree, y ha sido todo un rollo, incluyendo Aristóteles, que nos dice a través del principio de no contradicción que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. La estoy parafraseando, pero la pueden encontrar bien en la metafísica de Aristóteles. Es el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque no pueden cohabitar dos creencias opuestas al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Esto se cree dentro de una corriente del pensamiento, pero hay otra que dice sí se puede. Y la verdad es que yo voy más a la segunda. Sí se puede porque desde mi perspectiva están cohabitando como posibilidades. Por supuesto, cuando tú eliges una, te vas a dirigir hacia una. Sin embargo, la otra sigue estando, a lo mejor no en el mismo grado, ¿ok? Ve anotando, si quieres, cuáles son algunas o algunos de los autoengaños que tú ya has descubierto en ti. Y algunos de los autoengaños, te estoy hablando de cosas muy, muy prácticas, tal cual. No me puedo levantar, bueno, me voy a quedar 10 minutos dormido y sabes que no, que va a ser más. O sí, solo termino de ver este capítulo de la serie y luego ya me pongo a lavar los trastes. Sabes que te vas a aventar toda la serie y los trastes van a esperar, ¿ok?
Estoy hablando de cosas muy cotidianas, a lo mejor muy simples, pero a veces pueden ser mucho más profundas. Por ejemplo, pienso en una adicción, ¿sí? Una persona que tiene una adicción, supongamos al alcohol, es muy probable que el autoengaño esté constantemente solo una copita, o que este esté, no crean que saque, este verde, solo un sorbito, y así, no, y bien autoengañada, nada, no es tequila, no bebo, no bebo alcohol desde hace más de, ay, no sé, 18 años yo creo que no bebo alcohol, más o menos. Pero a lo que voy es, una persona que tiene una adicción es mucho más complicado que acepte que la tiene, porque el autoengaño o su filtro del autoengaño puede ser demasiado grande, demasiado grueso, por llamarle así grueso, porque me parece que es un muro, ¿no? Que una persona que puede autoengañarse de decir voy a lavar los trastes o no. Estas dos creencias que se contraponen, lo que nos están diciendo es cuál tiene más peso que la otra, ¿ok? A lo mejor hay una que dice, solo me bebo un sorbito y ya, ¿ok? Y tiene el 80% y la crees. Y la otra dice, mentiras, mentiras, te vas a tomar toda la botella, ¿no? En el caso les decía, de una adicción, también de la comida o cualquiera que quieran ustedes, el autoengaño va a filtrar bastante esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir hacia lo que nos causa aparentemente menos dolor. Les decía hace un rato, el autoengaño a veces nos funciona para no experimentar tanto dolor, tanta incertidumbre. Entonces, ¿qué preferimos? Ahorita que veo que entra mi querido amigo Jaime, preferimos justificarnos, ¿sí? Él entiende por qué digo esto. Mi querido amigo Jaime, compañero de análisis existencial, y que aquí anda y hemos hablado sobre este tema profundamente y por eso estoy haciendo referencia. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de dos ideas, ¿sí? Tú ya pensaste en cuál. ¿Cuál es la idea? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Ok? ¿Lavo los trastes o veo la serie? ¿Me tomo un sorbito o me acabo la botella? Este, hay unos que son como más fuertes, pero las voy a decir. Mi hijo es un santo, mi hijo es un demonio, por ejemplo, ¿no? Eh, Me están poniendo los cuernos, quiero creer que no es así, ¿ok? Entonces son ideas que están así, a lo mejor las estoy diciendo muy de manera, no tan articuladas, pero tú las vas a ir articulando, ¿ok? ¿Qué pasa cuando están estas dos ideas o el yo está dividido? Te decía, hay una corriente que dice, no, no puede estar así, no existe eso. Y otra que dice que sí. Vamos a hablar de la que sí, porque están ahí las dos ideas. Cuando esas ideas chocan, ¿sí? El filtro, lo que está en medio, es el autoengaño, ¿sí? Puede decirse que ese autoengaño se va a ir a una de ellas, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros estamos ante estas dos ideas, se provoca una paradoja, ¿sí? ¿Recuerdas lo que es una paradoja? Lo que te decía hace un rato con Aristóteles, que dos cosas que son contradictorias aparentemente pueden estar a un mismo tiempo, son paradójicas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se crea una tensión, una fuerza que está ahí en medio, ¿sí? Dentro del proceso existencialista, lo que más interesa es quédate en esa tensión. ¿Qué pasa si no vas a elegir entre ninguna de las dos cosas? Sin embargo, quedarse en esa tensión a veces puede ser muy cansado y por lo regular lo que hacemos es elegir una de la otra. Ya no me voy a hacer idiota y de veras me voy a levantar ahorita y me voy a bañar con agua helada para despertarme, ¿ok? Elegiste una. Fíjate bien, vamos metiendo la idea de la elección en todo esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú eliges una de estas dos circunstancias o posibilidades, el autoengaño, ¿sí? Lo que va a hacer es
colocarse ya sea fuera de ellas o incluso más adentro de una de ellas, ¿ok? Porque si tú dices, hay varios ejemplos, por ejemplo, bueno, varios ejemplos, por ejemplo, les diré uno que viene en el Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. Viene a través de hablar sobre la mala fe. La mala fe para Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir es, en una traducción, diríamos, muy ranchera y sinaloense, porque yo soy de Sinaloa, como ya lo sabrán. En una traducción así es el autoengaño, ¿ok? Mala fe, el autoengaño. ¿Qué significa esto? La mala fe es ir en contra de la existencia y de la libertad que tenemos, es decir, cuando nos cosificamos o nos determinamos ante algo. Cuando nosotros nos sentimos como seres determinados, es decir, la típica frase, yo soy así y qué, y te estás determinando, diría Jean-Paul Sartre, estás actuando de mala fe. Pero uno de los ejemplos que pone, porque pone varios, pero que más me llamó la atención, es a través de una relación de pareja. Él dice, una mujer y un hombre van a un restaurante, están en la etapa del coqueteo, del filtreo, ¿no? Entonces, ella se hace como que no sabe que él la invita a comer porque quiere con ella, diríamos ahora en estos términos, ¿no? Y él se hace como que ella no sabe que él la está invitando porque quiere acostarse con ella, ¿ok? Entonces, los dos, dice Jean-Paul Sartre, están actuando de mala fe, porque por supuesto ambos saben a qué van, empezando desde ahí. Sin embargo, se va poniendo el ejemplo más candente y él habla de que él intenta tocarle una pierna y ella se quita y se hace la indignada. Entonces él también se hace el indignado porque cree que ella sabía. Bueno, cualquier relación con lo que ocurre actualmente, ustedes sabrán si sí o si no. Para Jean-Paul Sartre, esta escena es actuar de mala fe. Él diría, a ver, ¿por qué si ya saben a lo que van, no van? ¿Ok? Ustedes me entienden. Si ya saben que ambos quieren tener una costón, vayan, ¿no? Eso diría Jean-Paul Sartre. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con él. Me gusta su idea de mala fe en otros momentos, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros soltamos nuestro propósito existencial, por llamarle así, y nos quedamos, por ejemplo, viendo cualquier cosa, una serie, o nos quedamos en otros momentos de nuestra existencia que pueden ser superficiales, ¿ok? Ahí yo diría, sí es cierto, ¿para qué me estoy haciendo tonta cuando yo tengo un propósito diferente? Sin embargo, aquí a veces, sí es necesario el filtro de la mala fe o del autoengaño, y les voy a decir por qué, citando a un maestro muy querido que me dice, que tampoco se trata de agarrarnos a verdadazos. Me gusta que diga él eso. A verdadazos es decir, decirnos la verdad cruda y tal cual. Sin embargo, aquí el truco es darnos cuenta que estamos actuando de esa manera, pero a través de un jugueteo, por ejemplo, del juego romántico, del juego del coqueteo, pero sabiendo que hay una posibilidad de que lo que yo quiero que ocurra en el plano de lo romántico, lo puedo decir y sé que es evidente, ¿ok? A lo mejor puede ser medio enredoso esto, pero a lo que voy es, a ver, si tú vas a ir con alguien y vas a salir en plan de quedar bien o en plan romántico, sabes que va a existir el juego del coqueteo, sin embargo, sabes que detrás de ese juego lo que está implicando es, y no te vas a hacer tonto ni güey, que la otra persona quiere contigo y tú quieres con esa persona. Así, ¿ok? Entonces, si tú no te das cuenta que va a ser un juego, que es parte como de esa danza del cortejo que tienen muchos animales y que nosotros también tenemos, si no te das cuenta de eso, entonces sí estás actuando de mala fe, porque te estás creyendo que el juego es la existencia, ¿ok? Pero entonces, veamos, ¿qué se puede hacer si nosotros estamos inevitablemente en este yo dividido todo el tiempo que se está contraponiendo?
Una de las herramientas que nos puede servir ante eso es tomar conciencia y elegir. Cuando yo elijo levantarme de la cama y ponerme a hacer algo que yo considere productivo en lugar de quedarme dormido, estoy eligiendo y entonces anulo el autoengaño, ¿sí? Ese es el primer paso o la primera herramienta. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta de tomar conciencia y también es muy sartreana. Lo que nos está diciendo es, me estoy dando cuenta de mí, estoy volteando a verme. Y cuando yo volteo a verme y tomo conciencia mí, de mi existencia, entonces el autoengaño desaparece. Pero no solo eso, entre estas dos posibilidades que habían estado cohabitando, yo elijo una. Incluso puedo elegir la que no me es favorable. Me voy a quedar más tiempo dormida. Sin embargo, te vas a quedar más tiempo dormido o dormida sin hacerte tonto. Te vas a quedar dormido con plena conciencia y sobre todo asumiendo las consecuencias. Esa es la diferencia. Ya no es, ay no, ¿sabes qué? Es que me quedé dormido porque no servía el despertador, en realidad estaba haciendo mucho frío, tenía un poco de dolor en la garganta. ¿Qué significa? Que voy a entrar al plano de la justificación. Y lo que significa la justificación es argumentarme a mí mismo para creerme lo que no es cierto. ¿Ok? Creerme lo que no es cierto porque sé que me estoy engañando. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el recurso de justificarme. ¿Y qué pasa? Pues me justifico porque me cuesta reconocer que soy un huevonazo o una huevonaza, o me cuesta reconocer que no tengo la suficiente voluntad. Todas estas palabras van juntas, voluntad, justificarse, y ahorita voy a retomar el comprenderse. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de que me estoy comportando como una flojonaza, entonces tomo cartas en el asunto y lo admito, tomo conciencia de mí, tomo cartas en el asunto, hago o realizo una acción y ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el autoengaño se difumina y se va, porque estoy eligiendo. ¿Cuál sería la herramienta en todo esto? Date cuenta que te justificas. Date cuenta que te estás dando, como decimos comúnmente, a tole con el dedo. O sea, que estás dándole vueltas a la misma circunstancia, a la misma circunstancia, a la misma circunstancia. Ahora, ante estas dos ideas que se contraponen, ¿qué podemos hacer? Decíamos tomar conciencia, tomar cartas en el asunto. Sin embargo, a veces, cuando tendemos a justificarnos, no nos estamos dando cuenta que sí es válido lo que hacemos. Que en lugar de lacerarnos, porque a veces es como, ay, victimizarnos, llorar, sacar el látigo del desprecio y decirnos, no, es que yo, la verdad es que no lo puedo hacer, soy muy floja, o en el caso de una relación de pareja, estamos viendo todas las señales de que la otra persona no quiere estar con nosotros y estamos ideando cosas para justificarnos que sí quiere y que no nos duela eso y que no nos duela que el otro ya no quiere estar en nuestra vida, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar el mecanismo de la justificación y cuando utilizamos el mecanismo de la justificación, lo que estamos haciendo es sumarle más al autoengaño. Sin embargo, si nosotros en lugar del autoengaño utilizamos el comprendernos, va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Te voy a decir por qué. Simplemente porque cuando nosotros nos comprendemos, lo que estamos haciendo es acercarme a lo que me está ocurriendo. Fíjate bien, antes de entrar a mí mismo, voy a entrar en general. Cuando nosotros queremos comprender algo, estoy hablando de una comprensión fenomenológica, sin embargo, no me voy a meter demasiado ahí para no hablar tanto de tecnicismos, pero cuando yo quiero comprender al otro, necesito al otro, me refiero a otra persona, necesito acercarme a su mundo desde mi mundo, ¿ok? ¿Cómo me voy a acercar a su mundo desde mi mundo? Es simplemente dándome cuenta
desde dónde lo estoy viendo, ¿ok? Voy a dar un ejemplo sobre esto. Yo quiero comprender a una persona que se levanta tarde, por ejemplo, y se supone que yo soy muy puntual. Si yo quiero comprender al otro, tengo que tomar en cuenta que yo privilegio mi idea de ser puntuales. Entonces, para mí la otra persona va a ser un flojo, ¿ok? Si yo quiero comprenderlo, no lo voy a justificar diciendo, ay, pobrecito, se acostó muy tarde, entonces se va a levantar tarde. No, no va por ahí. Esa es una justificación. Si yo lo que quiero es comprenderlo desde mi mirada del mundo, que es yo privilegio a los puntuales, lo que voy a hacer es poner a un lado mi idea de puntualidad para poder comprender al otro. ¿Cómo lo voy a comprender? Dándome cuenta que a lo mejor esta persona es nocturna y yo soy diurno, ¿sí? Si yo no pongo ese filtro de cómo veo el mundo, entonces lo voy a juzgar, nada más. Ahora, llevemos esto a nosotros. ¿Cómo me comprendo a mí misma en lugar de justificarme? Dándome cuenta, por ejemplo, que para mí ha sido más importante, supongamos, tener relaciones sociales, ¿se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo del alcohol? Relaciones sociales vinculadas con el alcohol en lugar de un té, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me voy a comprender si me paso de bebidas? Otra vez, comprenderse no es justificarse. Comprenderse es decir, ok, lo hice, lo voy a ver desde aquí porque tengo una costumbre, pero aún así decido tomar acción ante eso. Si se fijan, esto está vinculado con la voluntad, con tomar acciones sobre esto. ¿Cómo voy a tomar acciones cuando escucha esa vocecita Pepe Grillo que les hablaba desde el principio, que se toma como una conciencia que nos dice, mentiras, mentiras, te estás mintiendo, porque sí la tenemos y la escuchamos siempre y cuando nos convenga. Hay una parte, a lo mejor voy a ir ya diciendo algo de la historia de Pinocho, en donde Pinocho en el libro agarra un zapato y se lo tira al grillo y mata al grillo. Imagínense, ¿qué es lo que está diciéndonos ahí el autor? Que nosotros matamos constantemente esa conciencia. Tanto en el libro como en la película de Disney, el grillo es una conciencia, ¿ok? Entonces es como ese ruidito que hacen los grillos, ¿no? No sé si lo hice bien, pero que a mí a veces me aturde, no sé si a ustedes. Aún así, bueno, yo no voy a ir a matarlo, pero tal vez lo que sí hago a veces es agarrarlo y sacarlo de mi casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque su ruido es muy molesto. Entonces no me parece ilógico que el autor Carlo Collodi lo que haga es tomar ese grillo tan molestoso que a veces nos resulta su sonido, hay a quien le gusta, a mí a ratos, y en lugar de matarlo, lo que yo hago es sacarlo, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera lo escuchan, ni siquiera escuchan el ruidito del grillo. En el caso de Pinocho, no quería escucharlo porque aparte era un grillo parlanchín que le estaba diciendo no hagas esto, vete por este lado, porque tratas así a Gepetto, porque eres así con tu padre. Entonces lo que hace Pinocho es matarlo. En la película de Disney no lo mata, sino que es su compañero y sigue y sigue y sigue y sigue. Sin embargo, en muchas ocasiones Pinocho no lo escucha. Lo mismo sucede con nosotros. Ese pequeño grillito que es la conciencia, no se trata tampoco de escucharla porque es una conciencia buena o mala. Aguas con eso, no estoy hablando desde ahí. Es hey, lo que nos está diciendo la conciencia es voltea a verte, te estás engañando, te estás engañando. Cuando tú volteas a ver y dices, ay, aquí estaba el grillo y no lo veía, lo que estás haciendo nuevamente es salir del autoengaño. Y si lo haces de manera más consciente, más consciente, más consciente, lo que va a pasar es que cada vez el autoengaño lo vas a reconocer más fácil. Discúlpame que te lo diga así, no se va a ir, porque parte de nosotros tiene la tendencia a este autoengaño, como te decía,
porque queremos evitar el sufrimiento. Lo que propone el existencialismo o una de las corrientes existencialistas es quédate ahí en la angustia que te produce no poder elegir. ¿Te acuerdas cuando decíamos del yo dividido? Entre estas posibilidades, quédate ahí. Pero te diría, si no te puedes quedar ahí, por lo menos date cuenta que estás en esa disyuntiva tal cual, ¿ok? Cuando estás en esa disyuntiva, vas a elegir. Entonces van juntas. Pero otra vez, volviendo al Pepe Grillo, vamos a juntarlo con una idea de tomar conciencia, pero privilegiando o poniendo por encima de todo, no la razón, ¿sale? No te quedes solo en el discurso de convencerte o no convencerte e incluso de comprenderte. ¿Cómo podemos ir más allá? A través de la voluntad. A través de la voluntad y poniéndola por encima de todo, ¿sí? No me voy a concentrar tanto en la voluntad porque ya creo que tengo como 2 o 3 programas donde he hablado de la voluntad y del autocontrol, etcétera, y creo que a lo mejor podrías tomarlos como referencia. Si los quieres tomar como referencia, están en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Glafira Rocha. Quedan también algunos, están aquí en Instagram, no todos, y otros están en la página de Facebook que se llama Glafira Rocha Escritora. Y, pero todos están en YouTube, así que los puedes tomar de YouTube si quieres, para vincular la idea de la voluntad. Va en medio la voluntad, ese fuego que nos atrapa, ¿ok? O nuestra parte dionisíaca, si lo queremos tomar en términos de Nietzsche, para poder dar un paso, o como diría Kierkegaard, un salto de fe ante esto que nos está pasando e ir más allá de la incertidumbre y tomar cartas en el asunto, ¿ok? Platón privilegiaba por sobre todas las cosas la razón, ponía después a la voluntad y por último a la parte de los deseos o a la parte de las, le podríamos llamar la parte, pues, apetitiva, pues, o sea, de los apetitos, de lo que quiere. Y los estoicos, fíjense, lo que hacen es poner a la voluntad por encima. ¿Por qué? Porque la voluntad nos lleva a la acción. Y nos podemos ciclar ahí en el autoengaño diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo adquiero voluntad? Bueno, pero entonces, y yo te diría, a ver, no le des vueltas al asunto, hazlo. Para salir del autoengaño, lo que tuvo que hacer después de muchas aventuras, lo que tuvo que hacer Pinocho es reconocer y darse cuenta que cada que mentía y se mentía, le crecía la nariz. ¿Recuerdas eso? Imagínate que si a ti te pasara algo físico, no te detendrías o sí te detendrías. Por eso me pareció una maravillosa analogía estar comparándolo con Pinocho. Aparte de que Pinocho tiene una parte que me parece profunda, que no solo es el cuento como tal, incluso como tal para niños. Incluso este cuento empieza a escribirse, sí, para, no, o sea, como para un público mucho más adulto. Y Pinocho se moría porque lo ahorcaban por mentiroso, así se moría. Pero le dicen a Carlo Collodi que lo haga para niños o para jóvenes para publicarlo. Entonces lo que hace es darle esta característica de que él no se muere así, sino que al contrario, la marioneta se transforma en un niño, ¿ok? Para darle un sentido de transformación. Parece que Carlo Collodi estaba muy relacionado con los vínculos alquimistas, pero sobre todo desde una alquimia espiritual, en donde el yo o la idea de que tenemos de nosotros mismos va a ir trascendiendo hasta convertirse en algo mejor. Y lo que hace es ponerlo en Pinocho, como Pinocho de ser una madera se convierte, se le insufla tal cual vida, y lo que le ocurre a Pinocho es que se convierte en un niño, pero sobre todo cuando se da cuenta que al mentirle a los demás y al mentirse a sí mismo, se va a quedar petrificado o hecho madera. Cuando deja de hacerlo es cuando se transforma en un niño. Si lo tomamos como una analogía muy literal vinculada con el proceso que nosotros tenemos de existencia, sí hay un sesgo, por supuesto, moralino ahí, que yo no me quisiera meter tanto en eso, pero lo que sí te diría es, ¿cómo es este proceso de transformación
que tú llevas y que tú has elegido para que esta idea de tu yo dividido, el yo que está en constante confrontación, pueda darse cuenta a través de tomar conciencia y que el Pepe Grillo que te está friegue y friegue y jode, no lo aplastes o no lo mates, ¿ok? Te voy no sé si hay preguntas, porque ahora sí como empecé tarde, me he ido, pero a lo largo, a ver, voy a leer algunas de las cosas que han puesto porque les quiero compartir un pequeño ejercicio que es sumamente sencillo y que tiene que ver con el lenguaje. Entonces te va a funcionar, creo que te va a funcionar. A ver, ok, bueno, si les van surgiendo algunas dudas, por favor, me las ponen. Tenemos 10 minutitos, yo creo que sí alcanzo. Y sobre todo lo que me interesa es qué te va moviendo, hacia dónde te lleva esta idea de reflexionar en cómo te estás engañando constantemente, sí, como un proceso que nosotros lo vamos a normalizar y que es parte de la existencia, pero también como un proceso que puedes detener al darte cuenta, ¿sí? El ejercicio que te voy a compartir, fíjense, viene de la redacción, de la lingüística, de la manera en la que hablamos, pero a mí me funciona maravillosamente. Les decía, hay corrientes en donde consideran que no pueden cohabitar dos ideas contradictorias. Sin embargo, hay otra que dice que sí pueden cohabitar. Y a mí me parece que pueden cohabitar a través del lenguaje y nosotros lo utilizamos. Hay veces que nosotros mm, nulificamos una de estas posturas, les decía, porque nos da miedo, porque nos causa dolor, porque tenemos incertidumbre, pero también porque no nos gusta o no nos gustaría el resultado de lo que va a pasar. Sin embargo, a través de esto, lo que podemos hacer es unir las dos. Y fíjense cómo las vamos a unir y lo hacemos constantemente, solo que ahora lo vamos a hacer conscientemente. Lo vamos a unir con la conjunción aunque, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si ya lo escribí, has escrito durante la sesión o el programa, algunas de las cosas con las que crees que te autoengañas nos van a servir. ¿Por qué? Vamos a hacerlo a través de enunciados, ¿ok? Te decía en un principio este ejemplo de ayer que fui a la farmacia y que yo, o sea, decía, no, no pasa nada, está muy cerca, aparte llevo el cubrebocas y aparte traigo no sé qué, me inventé mil cosas, ¿no? Para sentir que podía llegar salva. Y fue parte del proceso para salir, ¿ok? Ahora, ¿cómo estructurar esa oración que yo me estoy introyectando? Sería, aunque tengo miedo, voy a ir a la farmacia. Cuando yo utilizo la conjunción aunque, que es una conjunción, si ustedes luego lo quieren buscar, que se le puede llamar conjunción concesiva, coordinada concesiva. El aunque lo pueden también encontrar como adversativo, conjunción adversativa. Esa conjunción adversativa no es la que yo estoy utilizando. La que vamos a utilizar nosotros para este ejemplo, y lo puedes hacer constantemente, es la que se llama concesiva. ¿Por qué? Porque no anula a la otra oración. Aunque tengo miedo, voy a ir a la farmacia. ¿Ok? O voy a ir a la farmacia aunque tengo miedo. No las anula, es decir, le concede o le da paso para que ambas se lleven a cabo. ¿Qué ocurre ahí? Fíjense, es una locura. Es una locura porque estos dos enunciados divididos los estamos conjuntando y ahí ya no hay autoengaño. ¿Verdad que es sencillo? O a mí me parece sencillo. De veras, porque lo puedes hacer constantemente de manera oral, o a veces lo puedes hacer escrito. Entonces tú puedes decir, aunque tengo ganas de beberme la botella, me tomaré solo 2 copas, ¿no? Así. Por ejemplo, o me tomaré solo 2 copas, aunque, para que sea el conectivo, la conjunción concesiva, como te decía, aunque me quiero tomar la botella. Entonces, ¿qué haces ahí? Los colocas en el mismo nivel y no anulas a ninguno. Y creo que eso no significa que nos estemos engañando. Entonces, a ver, haz la prueba. Trata de hacerlo mentalmente o lo puedes hacer de manera escrita.
Eh, a ver, aunque, bueno, quiero ver por completo la serie de Netflix, aunque primero lavaré los trastes. No sé, se me ocurre algo así. Estoy diciendo tonterías, pero tú igual lo puedes estructurar conforme tú te vas dando cuenta de estas dos oraciones que están en pugna y que son contradictorias y que por irnos hacia una a veces nos estamos autoengañando, ¿ok? Tú dices, aunque, bueno, lo voy a empezar así, aunque lo quiero mucho, lo voy a dejar, por ejemplo, ¿no? Lo voy a dejar aunque lo quiero mucho. Que lo dejes no quiere decir que no lo quieras, ¿ok? Y como decíamos, privilegiando la idea de la voluntad más estoica que platónica, ¿ok? A ver, estructura y comenta si te funciona o no. Por lo menos hazlo mentalmente. Eh, a ver, ¿cuál otra se me ocurre? A ver, ayúdenme con aunque, ¿ok? Conjunción concesiva, coordinada concesiva, también la pueden encontrar. Subordinada concesiva, ¿ok? A ver, aunque tengo mucha flojera, me voy a poner a leer. Me voy a poner a leer aunque tengo mucha flojera, ¿ok? Ahí están las dos, la flojera y las ganas de leer, al mismo tiempo unidas por una conjunción concesiva. Entonces, si lo vamos haciendo desde el proceso del lenguaje, eso también se va a ir llevando, por supuesto, a la acción y a la realidad. Entonces, este es un pequeño truco que podemos hacer. A mí me funciona, yo espero que a ti te funcione. Y de veras que si lo haces al día a día, al día a día, puedes dejar de autoengañarte. Aunque sea que, ¿qué será? Aunque sé que, mmm, ayúdenme, díganme algunas que se les ocurran a ustedes. A ver. Ya se me ocurrieron de pareja, ya se me ocurrieron cotidianas, ya se me ocurrieron, a ver, de bebida. A ver, vamos a hacer una que aunque quedan 8 minutos del programa, lo seguiré haciendo con entusiasmo. No sé, se me ocurre eso, ¿no? Aunque siempre, creo que siempre lo hago, porque me gusta lo que les comparto. Entonces, ¿qué más pasa? En lo que ustedes piensan sobre esta idea, de veras, practíquenla y si les funciona o incluso no les funciona, pueden mandarme un mensajito. Para mí es más fácil contestar los mensajes que me ponen inbox o que me mandan por Instagram en lo privado, porque a veces no siempre reviso los mensajes que me ponen en las publicaciones. Y a veces no es porque no pueda o no quiera, sino que me enrolo en otras cosas y luego se me va el rollo. Entonces, prefiero que me los hagan en privado, ¿ok? Les voy a compartir un poema que me parece maravilloso, a lo mejor con esto cerramos, que habla del autoengaño en el amor. Y fue curioso porque había más poesía o poemas escritos por mujeres que hablaban del autoengaño que de hombres, o por lo menos de los que yo conozco. Incluso le pregunté a Mario, que sabe más de poesía que yo, y me dice, no, es que en los hombres casi no hay, y le digo, no, pues es que a lo mejor están más autoengañados que nada, ¿no? Entonces ya nos reíamos de eso, pero yo quiero creer que no va por ahí. Entonces, a ver, dice mi prima Liz Batis acá en Facebook, aunque hace frío, iré a hacer ejercicio. Eso. ¿Qué significa? Que rompes la idea del autoengaño, porque lo otro es entrarle a la justificación, ¿sí? Voy a leerles esto mientras ustedes me van poniendo. De todos modos, yo entré unos 3 minutitos antes, 4, y vamos a ver si hay algunos ejemplos que nos sirvan. Los voy a comentar, pero les quiero leer este poema que me parece maravilloso. Es una paginita, así que es de nuestro querido Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, leí al principio Rosario Castellanos, que es mexicana, y Bonifaz Nuño también es mexicano. Dice, cada día levanto entre mi corazón y el sufrimiento que tú sabes hacer
una delgada pared, un muro simple. Con trabajo solícito, con material de paz, con silenciosos, bien amados instantes, alzo un muro que rompes cada día. No estás para saberlo. Cuando a solas camino, cuando nadie puede mirarme, pienso en ti. Y entonces algo me da, sin tú saberlo, tuyo. Y el amor me acongoja, me lleva de tu mano a ser de nuevo el discípulo fiel de la amargura, cuando desesperadamente trato de estar alegre. Porque soy hombre, aguanto sin quejarme que la vida me pese. Porque soy hombre, puedo. He conseguido que ni tú misma sepas que estoy quebrado en dos, que disimulo, que no soy yo quien habla con las gentes, que mis dientes se ríen por su cuenta mientras estoy aquí detrás llorando. Yo sé que inútilmente me defiendo de ti, que sin trabajo me tomas por la fuerza o me sobornas con tu sola presencia. Estoy vencido. Ni siquiera podrías evitarlo. Hasta en mi contra estoy de parte tuya. Soy tu aliado mejor cuando me hieres. ¿Ven ahí el juego que está haciendo dicotómico todo el tiempo Bonifaz Nuño? O sea, río, pero me estoy muriendo por ti, ¿ok? Esta es la idea del autoengaño. Sin embargo, él lo está haciendo consciente. ¿Qué significa? Que no hay autoengaño. Pero ante los ojos de la otra, es decir, de la pareja, hay un engaño, porque él dice, no me pasa nada, aquí estoy. Sin embargo, él no se lo traga. Pero ya me estoy pasando, queda un minuto. Dice, dice Flor, y nos comenta su ejemplo, dice, aunque empezar a hacer ejercicio me da flojera y es la parte más difícil, sé que una vez que empiezo ya es más fácil y me da alegría. Ah, qué bonito, y aparte lo hiciste súper explícito. Gracias, Flor. Y dice Mónica Jaimes, aunque la pandemia me condiciona, la imaginación logrará vencer mi ocio. Están maravillosos sus enunciados, así que los pueden hacer constantemente y pueden ir rompiendo esta idea de un yo dividido que prefiere engañarse. Y para terminar, hay un yo, bueno, hablamos de un autoengaño, a lo mejor me tardo un minutito, de un autoengaño que le llamábamos el autoengaño retorcido. Si quieren saber qué es el autoengaño retorcido, vean la película Él, de Luis Buñuel. Seguro debe estar en YouTube. Yo la he visto varias veces con un maravilloso Arturo de Córdoba que no se lo van a encontrar en otra película igual a través de un problema de celos. Ese es el autoengaño retorcido, cuando todas las señales te dicen que la realidad es otra, pero tú te aferras de manera hasta paranoide de creer lo contrario. Es un hombre que está aferrado a que su mujer le es infiel. Entonces, véanla, se llama Él, así, Él, y es de Luis Buñuel, y van a encontrarse a Arturo de Córdoba de una manera muy, muy diferente. Nos vemos el próximo lunes y el próximo lunes vamos a hablar sobre otros conceptos que me parecen importantes, que son responsabilidad o culpa. Voy a redactar bien cómo se va a llamar el programa. Mañana o pasado se los compartiré. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Igam, por acompañarme. Gracias también a Mónica Jaimes, a quienes me acompañan también por acá por Instagram, Elisa, que se unió, mi querida Elisa, Marcos Cherem. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana.